Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. Si lo recuerdan, en el video anterior les mencioné que hablaría más a fondo sobre los flujogramas, cómo funcionan, cuáles son sus símbolos. Entonces, hoy veremos flujogramas o diagramas de flujo. Comenzamos definiendo qué es un flujograma. El diagrama de flujo o flujograma es una representación visual o gráfica de un algoritmo. Está constituido básicamente por una serie de bloques y flechas, cada uno de los cuales representa una operación en particular y que están normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización ANSI. Un flujograma debe expresar como primer punto acciones de entrada, es decir, los medios para entregar los datos al procesador. También debe expresar las acciones de proceso, los pasos lógicos y aritméticos para resolver el problema. Y por último, debe expresar las acciones de salida, es decir, los datos de salida requeridos. La utilización de flujogramas posee ciertas ventajas. La primera que podemos mencionar es que permite expresar y comunicar un algoritmo de forma sencilla. Nuestra siguiente ventaja es que resultan de mucha utilidad en la planeación, permitiéndonos aclarar y comunicar la lógica a alguien ajeno al problema que se desea resolver. Otra ventaja de los flujogramas es que permiten cierto grado de normalización en el diseño de soluciones. Esto quiere decir que las figuras o símbolos que te mostraré acá se utilizan tanto aquí como en la China. Incluso si te vas a la parte de Microsoft Office, encontrarás en la parte de las autoformas una sección sobre diagramas de flujo, donde las figuras que allí se encuentran son idénticas, son las mismas que acá te mostraré. E incluso el nombre que cada una de estas posee te da a entender que realizan la misma función que acá te voy a enseñar. Y una última ventaja de los flujogramas es que son flexibles, permiten modificaciones. Sí, es cierto de que se puede modificar el flujograma, sin embargo no es nada práctico que, por ejemplo, al olvidarte de algún paso, debas de borrar cierta parte del flujograma e intentar colocar ahí ese paso que has olvidado. Pero a veces puede ser de que el espacio no alcance para nada y debas de borrar desde donde está el error todo lo que has hecho. Entonces no es nada práctico realmente, porque dibujar un flujograma tampoco es de lo más rápido como simplemente escribir algo. Entonces, de esta ventaja yo difiero realmente. Estaba en el folleto, pero yo difiero un poco de ella y simplemente quería comentarla, por eso la coloqué acá. Pues ya me ha pasado de que al estar en alguna evaluación se me ha olvidado validar alguna variable y he tenido que borrarlo desde ese error, desde esa parte que he olvidado, todo el flujograma, y ha sido una pérdida de tiempo realmente, en especial en una evaluación. Y bueno, si no estás relacionado con qué es validar una variable, no te preocupes, pronto llegaremos a esa parte. Y llegamos finalmente a la parte de los símbolos, formas o figuras para representar cada parte del algoritmo en un flujograma. Tenemos primeramente las terminales. Estas representan el inicio o final del algoritmo. Su forma, su símbolo, es un rectángulo con sus esquinas redondeadas. Dentro de él vas a escribir la palabra inicio o fin dependiendo del caso. Tenemos el símbolo de entrada de datos, que indica que se alimentará con datos el algoritmo. Y sí, no se parece a un triángulo, se parece a un rectángulo más bien. En fin, es un cuadrilátero irregular. si le podemos encontrar una forma. Y bueno, dentro de él simplemente vas a escribir el nombre de la variable que vas a utilizar en ese momento, a la que se le va a dar lectura de datos. Y tenemos el símbolo del proceso, que representa cualquier tipo de cálculo matemático o asignación. Su forma es un rectángulo, no es un triángulo, es un rectángulo, estoy muy claro en eso. Y bueno, lo que vas a colocar dentro de él es una operación matemática, algún cálculo o una asignación. Y si recuerdan, la asignación es
colocar un identificador de una variable, luego un signo igual. El signo igual funciona como signo de asignación, no de igualación, y al lado pues el valor que le quieres agregar a él. Luego está la salida gráfica, que indica que se obtiene una salida a través de un dispositivo de video o pantalla. La forma que representa a la salida gráfica es una especie de lápiz, si lo podemos ver así. En el lado izquierdo se encuentra la punta del lápiz y al lado derecho está pues lo que podríamos decir que es un borrador. Entonces, dentro de esta figura vas a colocar, si es un mensaje, lo haces entre comillas dobles y escribes lo que tú quieras. Ya si deseas añadir allí el valor de alguna variable, entonces donde quieres agregarla, pues vas a colocar el nombre de esa variable. Este nombre va fuera de las comillas, es algo que tomar en cuenta. Y llegamos a la salida impresa. La figura que representa a la salida impresa pues es esta. Yo realmente no encuentro cómo describir esta forma. Sin embargo, si tú conoces el nombre de esta figura, pues compártelo acá en los comentarios. Sería muy bienvenida la información. Ok, la salida impresa representa una operación de salida de datos impresa. Funciona de forma idéntica a la salida gráfica, con la obvia diferencia de que los datos de salida acá se representan de forma impresa, en cambio en la salida gráfica era a través de la pantalla. Así de que, ya que funciona igual, se utilizan las comillas dobles para colocar mensajes, y si se quiere colocar el valor de una variable, pues se utiliza su identificador. Ok, acá quiero aclarar algo de que yo tengo la costumbre de utilizar esta misma forma, esta misma figura, para representar los resultados que el problema me ha estado pidiendo. Y si bien cuando codificamos, pues la verdad la salida es en pantalla, no es impresa, igual utilizo esto en los flujogramas, esta figura, pues simplemente para aclarar de que estos sí son ya los datos definitivos, los datos que me ha estado pidiendo el problema. Sin embargo, lo más correcto debería ser colocar el símbolo anterior, que era la salida gráfica. Pero la verdad no hay mucho problema con eso. Por lo menos incluso los catedráticos utilizaban esa misma forma al representar los flujogramas, los ejemplos que nos daban. Entonces podría decirse que es válido. Lo más correcto debería ser utilizar la salida gráfica, pero es válido la verdad, y no es algo por lo cual entrar en mucha controversia. Ahora tenemos el conector. Este se simboliza por medio de un círculo. Representa una interrupción en el diagrama de flujo. Marca el punto donde se suspende el flujo y donde va a continuar, siempre en la misma página. ¿Qué quiere decir esto? Digamos de que tienes una página de papel, la divides en dos. Comienzas a realizar el flujograma en la parte del lado izquierdo y te das cuenta de que has llegado hasta la parte inferior de la página y aún te falta muchísimos más pasos que realizar del flujograma. Entonces colocas ahí un conector y luego quieres reanudar ese flujograma en la siguiente mitad de la página, la del lado derecho, y colocas ahí también otro conector para comenzar nuevamente con lo que falta del flujograma. Ok, puede de que en las páginas llegues a utilizar más de un conector de estos. Por lo tanto, en cada conector se coloca dentro de él, podría ser un número o un símbolo, que debe ser tanto igual
en ambos conectores que se están utilizando. Debe ser el mismo en el conector donde se suspende el flujo y debe ser el mismo símbolo también en el conector donde va a continuar el flujo. Lo más habitual, o por lo menos lo que yo más uso, son números, porque de esa forma también vas a ir sabiendo el orden de cada conector que vas utilizando en el flujograma. Esta parte se entiende muchísimo mejor mientras se realicen más ejemplos, así que no se preocupen por realizar ejemplos por si no les ha quedado muy en claro lo que acabo de decir. Ahora, ¿qué tal si no te cabe el flujograma en una sola página? Entonces para ello está el conector de página. Es similar al anterior, pero este comunica dos partes de un flujograma dibujadas en distintas páginas. Y bueno, el símbolo que lo representa es, podríamos decir, un lápiz con su punta hacia abajo, o bueno, sería un pentágono, pues tiene 5 lados. Bueno, funciona idéntico al anterior, como está dicho acá. Si llegas a una parte donde ya en esa página ya no cabe nada más, entonces, y aún falta más partes del flujograma, entonces utilizas este conector y puedes reanudar nuevamente en otra página. Y siempre se cumple esto de que en el conector, dentro de él siempre debe haber un símbolo que debe ser igual. Pueden ser tanto números como símbolos, por ejemplo un asterisco, un numeral, una pleca. Todo eso puede utilizar y bueno, que sea igual tanto donde se interrumpe el flujo y donde continúa nuevamente, debe ser el mismo símbolo. Eso es algo que debe quedar muy en claro. Nuestro siguiente símbolo es el de decisión. Representa el punto donde se necesita tomar una decisión, que es un proceso lógico. Esto viene ya para las estructuras selectivas, que es algo referente a programación estructurada, lo cual falta aún por un poco de tiempo para que veamos eso, pero ya te explico cuál es el símbolo que se utiliza para ello. Es un rombo, en el cual dentro de él se escribe una condición. Si esta condición se llegase a cumplir, irá hacia un lado verdadero, que podría ser a uno de los extremos del rombo. Bueno, así debe ser. Y si no se cumple la condición, pues irá al otro extremo del rombo, que representa el lado falso de la condición. Ahora tenemos la repetición. Indica que inicia un ciclo repetitivo, un proceso lógico. Estas son las estructuras repetitivas, también de programación estructurada. Muy bien, el símbolo que se utiliza, la figura que representa la repetición, pues es esta que parece un lápiz cuya punta está hacia el lado derecho, pero sí no posee un borrador, como en la salida gráfica. Pero en fin, es un pentágono, la verdad. Dentro de él se coloca una condición, que si se llega a cumplir, pues se realizarán una secuencia de instrucciones mientras la condición se cumpla. Ya cuando la condición ya no se cumpla, pues se saldrá del ciclo repetitivo en el que está. Tenemos ahora los comentarios. Expresan una explicación adicional. El símbolo que se utiliza es esta línea punteada que se ve, pues puede ir dirigida tanto al lado derecho como al izquierdo. Y bueno, como lo dice, simplemente es para dar una explicación adicional para que el flujograma sea más entendible. La línea punteada se conecta a una línea de flujo, es decir, las flechas, que es el siguiente símbolo que vamos a ver. Y como les había dicho, ahora tenemos como siguiente símbolo las líneas de flujo. Representan el orden o secuencia en el que se realizan las operaciones. Para las líneas de flujo se utilizan flechas, las cuales van a ir apuntando hacia la acción que sigue en el flujograma. Y bueno, para todo hay reglas, y los flujogramas no son la excepción.
Como primera regla que les puedo mencionar es que todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un final. Otra regla es que entre dos bloques o símbolos debe existir siempre una flecha, no una línea. También las flechas de flujo del diagrama deben ser rectas, es decir, en forma vertical y horizontal, y no pueden cruzarse. Acá están algunos ejemplos, donde vemos al lado izquierdo la forma correcta en que se pueden utilizar las líneas de flujo y las formas incorrectas. No pueden ser inclinadas y tampoco deben de cruzarse entre sí. Todas las flechas del flujo deben estar conectadas al menos a un bloque del flujograma. Algo muy importante es que el diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esto nos facilitará también el saber cómo leer un flujograma. Cuando el diagrama de flujo requiere más de una página para su construcción, se deben utilizar los conectores adecuados y enumerar las páginas convenientemente. Una regla importante es que no puede llegar más de una flecha a un mismo bloque o símbolo. Acá te dejo unos ejemplos. Hay dos formas correctas, como pueden observar acá, y una forma incorrecta. Esto suele suceder cuando se utilizan las estructuras selectivas, donde el flujograma puede dividirse en dos caminos, pero igual en algún momento puede que vuelvan a juntarse. Entonces estas son las formas correctas de poder hacer eso. Y bueno, nuestra última regla, que es más bien una recomendación. Cuando el diagrama de flujo es complejo, se recomienda usar comentarios que ayuden a comprenderlo. Hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Si el video te ha gustado, pues regálame un clic en el botón de me gusta. También puedes dejar tus comentarios, dudas o sugerencias respecto al video por acá. Y compartir este video también con tus amigos y amigas que quieran aprender a programar. Por cierto, si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas, para así poder seguir viendo más tutoriales respecto a programación. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¿Te ha surgido la necesidad de realizar un diagrama de flujo en tu computadora? Y bueno, las opciones que Microsoft Office te brinda no son muy satisfactorias y tampoco hay dinero. Bueno, una buena opción es Dia. Este programa es un editor de diagramas y lo mejor de él es que es software libre, así que creo que me lo voy a descargar.